Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escucho bien? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Listos para la siguiente semana? ¿Qué semana ya? Casi 2 meses, ¿no? No, Sí, todavía no. Sí, ¿no? sí, ya. Qué feo. O sea, ya casi andamos a mitad del semestre, ¿no? Tenemos que apurarnos porque todavía nos falta mucho. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la clase. Les comento, posiblemente tengamos que hacer alguna pausa. Tengo que de repente posiblemente me tenga que ausentar unos minutos. Entonces, yo les aviso si eso ocurre. eh, y si eso ocurre, entonces vamos a hacer una actividad para no tenerlos aquí nada más en espera, ¿no? Pero ahorita les comento. La idea sería avanzar un poquito en el ejercicio práctico que vimos, en lo que voy y vengo. Este, que ya está en Drive, este ejercicio práctico. Entonces, si necesito ahorita dejarlos un momentito, les comento, ¿no? Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a continuar con, ya la vez pasada vimos lo que es el Database Buffer Cache, ¿no? Platicamos cuál es su importancia, cuál es su beneficio, cuál es su función, ¿no? De esto, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vimos los modos de acceso, vimos los componentes internos del Database Buffer Cache, ¿no? Vimos la manera en que los algoritmos a nivel general que se utilizan para hacer limpieza de buffers sucios, más bien el reemplazo de buffers cuando se necesita reutilizar algún buffer limpio, más bien. Ok, vimos el proceso de lectura, vimos el uso de la funcionalidad de una memoria flash que decíamos que se usaba como una alternativa para liberar espacio en el DB buffer caché y que decíamos que en el DB buffer caché se dejan los headers que nos sirvan como punteros, ¿no? Y el cuerpo del bloque de datos se mueve a la memoria flash, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos, ¿no? No sé si hay alguna duda. ¿Quién me dice a grandes rasgos así en sí cuál es la idea de la existencia de este DB buffer caché y por qué es uno de los más importantes? ¿Alguien que quiera comentar? Pues, ¿sí me escucho? Sí, adelante. De lo que yo me quedé de la clase pasada, pues es más que nada que bueno, el buffer caché, pues sirve de mucho para no escribir directo en los data files. Ajá. Este, porque escribir en ellos, pues sí implica una operación bastante costosa. Y también había salido el comentario, ¿no? De los redo logs, que se escriben ellos, pero que no es tan costoso como con los escribir directo en los data files, En los porque data pues files. los data files pueden ser datos, bueno, no, más bien un archivo de datos muy complejo a comparación de estos bloques de datos y, y pues ya, ¿no? No sé qué más. Muy bien, sí, sí, sí. Ahorita tomó tu participación, ¿eh? Me acuerdas al final de la clase. Edgar, ¿verdad? Sí, así es. Ok, Gracias, profe. bueno. Es correcto. Esa es la principal función, ¿no? Cuando querramos hacer una operación de lectura, si los bloques que se necesitan para extraer los datos ya están en el caché, pues de ahí se recupera, ¿no? Si no están, se tiene que leer a data files y después que se lee en data files, se escribe en el caché, se dejan ahí por si posteriormente se requiere, ¿no? De hecho, eso lo pueden ustedes comprobar fácilmente. Imagínense que levantan la instancia asumiendo que existe una tabla con datos, ¿no? De preferencia una tabla con relativamente grande, ¿no? La primera consulta que hacen van a observar que la base tiene cierto delay, ¿no? Se tarda un poquito. Vuelven a lanzar la misma consulta y verán que la consulta en la segunda vez es prácticamente instantánea, ¿no? Eh, Cuando se hace un cambio, algo parecido, ¿no? Los cambios
se hacen en este caché, ¿ok? Y ahí permanecen hasta que bueno, de hecho pues se quedan los cambios, ¿no? En el caché. Y bueno, viene la siguiente etapa, que qué sucede cuando el usuario hace un commit, ¿no? Cuando confirma esos datos. En ese momento ya tenemos que respaldarlos, ¿no? Guardarlos en disco. O sea, commit significa confirmar ya un dato, ¿ok? La acción de confirmar significa que ya el manejador debería de proteger esos cambios confirmados por si llegara a pasar algo con el caché. ¿Cómo se protege? Bueno, como bien comentaba ahorita Edgar, es escribir en read logs. Bueno, en ese sentido viene la siguiente área de memoria, que también es un buffer, pero ahora es un buffer que contiene los cambios que hace un usuario. ¿Ok? Este buffer se le llama read log buffer. No confundirnos, una cosa es el read log buffer y otra cosa es el online read log. El read log buffer es un área de memoria, ¿no? Es parte de la SGA que vimos la vez pasada. Por aquí anda, este read log buffer, que ahorita explicamos por qué se representa como un círculo. Y por otro lado está los archivos que comentábamos ahorita, ¿no? Los online read log. Los online read log son archivos, ¿no? Es el destino donde se van a guardar, ¿no? Los cambios que produce un usuario. Luego, entonces, ¿cuál es la idea de este read log buffer? Bueno, vamos a explicarlo de esta manera. Vamos a suponer que un usuario anda por aquí, un usuario, ¿no? Supongamos que este usuario lanza una sentencia update, ¿ok? Entonces, como bien comentábamos, este cambio lo va a aplicar aquí. Vamos a suponer que este usuario modifica un par de bloques, aunque son los cambios que lanza, ¿ok? En el momento que hace el update, aquí se quedan estos cambios, ¿ok? Pero una vez que estos bloques de datos se modifican, lo que va a hacer el manejador en este caso, es sacar una copia, no en sí del dato, sino más bien de toda la información necesaria para poder reconstruir ese cambio en caso de que llegara a ocurrir una falla. ¿Ok? Entonces, toda esa información que se requiere para hacer una posible reconstrucción de estos cambios se manda o se almacena, ¿ok? En el read log buffer, ¿vale? Es decir, los cambios que los usuarios realizan a los datos se graban o se guardan en el buffer caché, por un lado. ¿Ok? Entonces, pero este read log buffer nos va a servir como una especie de respaldo, justamente para, si esto falla, ¿ok? El read log buffer los va a tener aquí. Obviamente, esto también es memoria, también puede fallar, pero lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a suponer ahorita que nada falla, todo está bien. Entonces, los cambios que hace aquí el usuario, ¿ok? Se genera la información o los metadatos necesarios para poder reconstruirlo, ¿ok? Bueno, es decir, se forma algo que se le conoce como un read record, ¿ok? ¿Se acuerdan del concepto del server process? Lo que va a ocurrir aquí es que el cambio que ahorita hizo el usuario, ¿no? También lo tenemos en su área privada. Entonces, ¿se acuerdan que tenemos un server process que es el representante del usuario, ¿no? Pero en la memoria, en la SGA. Entonces, este server process va a tomar los cambios de esta sentencia update y los va a llevar a este read log buffer, que era lo que les comentaba, ¿no? En realidad, quien se encarga de respaldar este cambio, ¿no? En el read log buffer, pues es el server process, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un server process por cada usuario? ¿Ok? Entonces toma ese read record y que se encuentra en la memoria privada del usuario y los almacena en el read log buffer. ¿Ok? Ahora, digamos que ahí van a estar hasta que ocurra algunos de esos eventos. Algunos eventos, por ejemplo, uno de estos eventos es que si este read log buffer ya está un poco lleno, si ya está lleno, entonces se va a hacer la sincronización hacia el online read log.
¿ok? Si observan aquí, hacia el online read log. Entonces, ¿qué otro evento puede ocurrir cuando que provoque una escritura al online read log? ¿Cuál creen que sea ese segundo evento? Un evento sería cuando este ya está casi lleno, suena lógico, ¿no? Porque si esto es memoria, si esta memoria se acaba, tenemos que vaciarlo, ¿no? Y entonces se escriban los online read log. ¿Qué otro evento creen que ocurra para forzar una escritura a un online read log? Pensemos en lo siguiente, esto es memoria, ¿ok? ¿Cómo podríamos garantizar que una vez que este usuario confirme esta sentencia, cómo garantizaríamos entonces que ese cambio ya esté aquí, ¿ok? Ya esté en el online read log? Entonces, ¿cuál creen que sea ese evento? Exactamente, como bien lo comenta aquí Jorge en el chat, un commit también va a provocar que todo el contenido de este buffer se escriba a disco. Entonces, en realidad, como pueden ver, este read-log buffer, su única función es aumentar un poco el desempeño para que las escrituras también al online read-log sean eficientes. Si no existiera, no pasaría nada, ¿no? La base podría seguir operando, pero el detalle es que cada que el usuario haga un cambio, cada que haga un update, por ejemplo, estaríamos provocando una lectura a disco, perdón, una escritura al online read log. Y aunque dijimos que es muy rápida, ok, a diferencia de hacerlo con un data file, ok, pues aún así no le está escribiendo directo a disco, aunque sea en un archivo muy sencillo, pues tiene su penalización. Entonces lo que se hace es que se hace uso de esta área de memoria intermedia, ok, para no estar escribiendo de manera directa a disco. Cuando este read log buffer alcanza cierta capacidad, ok, se vacía, ok. O otro de los eventos es que el usuario hace commit. Commit significa, ¿sabes qué? Todo lo que tengas en memoria respecto a cambios de esta transacción, respáldala. ¿Y de qué manera se va a respaldar? Bueno, se le ordena al read log buffer que todo su contenido sea vaciado o sea escrito en los online read log. Esta es la función básicamente de este buffer, ¿ok? De este buffer. Entonces, vean que se representa de manera circular porque, bueno, están de acuerdo que una vez que su contenido ya fue vaciado a los online read logs, quiere decir que el espacio que aquí hay en memoria ya se puede reutilizar. Ya no hay problema, ¿no? En que se reutilice porque ya lo respaldamos acá. Entonces, por esa manera se considera como un buffer circular, porque supongamos que aquí en un tiempo T1, digamos, el usuario hace un update, el update ya está aquí en un read log, en un record, ¿no? En un read record, aquí ya se encuentra. Otra transacción o el mismo usuario a lo mejor genera una nueva o genera más cambios más bien, entonces esos cambios se guardan en otro read record. Y entonces así, imagínense que este read log buffer va girando, ¿ok? Va girando. Entonces va encontrando más espacio, pero llega un momento en el que pues vuelve a girar y ya no hay tanto espacio, entonces vaciamos el contenido para obtener más espacio. Entonces se vuelve esto un área de memoria reutilizable, ¿no? Cíclica. Entonces, básicamente para esto es lo que sirve un read log buffer. En resumen, agiliza, ¿no? O todavía incrementa el desempeño de las escrituras de los cambios hacia el online read log. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que se encarga de escribir en de sincronizar, más bien de hacer esta sincronización entre el read log buffer y el online read log? Es un proceso de background que se le conoce como logwriter, ¿ok? Logwriter, ¿ok? Logwriter entonces se va a encargar de estar vaciando, ¿no? Ese contenido de este buffer hacia el online read log, ¿ok? Logwriter process se llama, ¿ok?
Bueno, ¿se acuerdan que cuando creamos la base de datos, cuando en la instrucción create database, había por ahí unos parámetros en donde configuramos 3 grupos de readologs y que cada grupo tenía a su vez 3 archivos? 3 archivos de tipo con extensión .log, no sé si recuerdan, que uno lo guardamos en U01, otro en U02 y otro en U03. ¿Ok? Entonces, cuando LogWriter escribe aquí en el online readlog, en realidad lo que ocurre es que va a escribir los cambios en el grupo que esté activo. ¿Ok? Como tenemos 3 copias, va a escribir de manera simultánea a las 3 copias. ¿Ok? Solamente escribe a un solo grupo. ¿Ok? Los otros 2 grupos, ¿se acuerdan que platicamos más o menos cuál era la utilidad de su existencia, ¿no? Puede ser que estos 2 grupos se estén sincronizando con data files, ¿no? Porque ya están muy llenos. Y en lo que se sincronizan, bueno, el manejador hace uso de otro grupo para no interferir en operaciones simultáneas, ¿no? No podría escribir directamente a este grupo y al mismo tiempo estarse sincronizando con data files, ¿vale? Entonces, nótese que aquí también podríamos tener cierta penalización, ¿no? Si configuramos un grupo de online readologs muy grande, eso va a provocar que el manejador tiene que escribir en todos los miembros de este grupo, ¿ok? Ok, si tenemos 4 o 5 archivos, vamos a tener que escribir en todos. El commit no se terminaría hasta que se haga la escritura en todos, ¿ok? Entonces eso también puede implicar penalización, ¿no? Puede provocar que un commit se tarde. Entonces también no hay que exagerar, no hay que poner tantos grupos. Digamos que en una base productiva con 3 grupos yo creo que puede ser suficiente, ¿no? Con 3 copias puede ser suficiente, no necesitamos más, ¿ok? Esto va a depender también de qué tanta capacidad de procesamiento tengamos, ¿no? Si tenemos un buen procesador, pues podemos aumentar el número de miembros, ¿no? Me comentan acá en el chat, dice, cuando se llena el espacio en el readlog buffer y se escribe en los online readlog, aún se puede hacer un rollback. Sí, es correcto. O sea, puede darse el caso de que el usuario no hace commit, ¿ok? Pero el buffer se llena. Al manejador no le va a importar si el usuario hizo commit o no. Tiene que liberar espacio porque ya no necesita seguir guardando cambios. Entonces no importa que los usuarios no hayan hecho commit, puede haber cambios en readlog, ¿ok? En readlog puede haber cambios que aún no han hecho commit. Eso es completamente normal. E inclusive puede darse el caso que también me dijeron, oye, ¿y si a su vez este ya se llenó? Bueno, pues se va a hacer la sincronización con data files. Entonces, nótese que puede darse el caso extremo en el que ya en data files haya cambios de transacciones que no han hecho commit aún. ¿Ok? Ese es algo que puede pasar perfectamente. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que esto tiene cierta implicación, ¿no? Imagínense si se va la luz y si el usuario nunca hizo commit y resulta que sus cambios ya fueron a dar hasta los data files. ¿Ok? ¿Qué creen que va a pasar ahí si hacemos si se va la luz? Como hubo un rollback, el manejador no, este, el manejador no garantiza que estos cambios se guarden. Es decir, si no hacemos commit, al contrario, estos cambios ahora tendrían que quitarse de aquí porque el usuario no hizo commit. ¿Ok? Pero de eso ahorita no se preocupen tanto, lo vamos a ver más adelante. Pero contestando la pregunta, sería, sí puede haber datos en online readlog e inclusive en data files, sí puede haber datos que inclusive son datos que no han sido confirmados por una transacción. ¿Ok? Muy bien, entonces, hay un parámetro dentro de la base de datos que se llama logbuffer.
Log buffer controla qué tanta memoria le vamos a asignar a este componente, al read log buffer. Típicamente es una memoria no tan grande. De hecho, ¿se acuerdan? Cuando mostramos aquí, ok, cuánta memoria se les asigna a los read buffers. Esta línea que ven aquí es justamente de los read buffers. Entonces, si se fijan, no tiene tanta memoria como tiene, por ejemplo, el DB buffer caché. Ok, tiene un poco más de memoria. ¿Vale? Entonces, no es tan grande. ¿Por qué? Porque normalmente la sincronización entre el read log buffer y el online read log ocurre con alta frecuencia. ¿Ok? Ocurre con alta frecuencia, entonces no requerimos tanta memoria. ¿Ok? Entonces, esto ahorita podemos entenderlo como una sincronización muy frecuente, que puede ser cuando hagamos un commit o cuando este read log buffer alcance cierta capacidad. Y si la memoria no me falla, también se hace una sincronización cada 3 segundos. ¿Ok? O sea, si se fijan, este buffer se está sincronizando por lo menos cada 3 segundos. ¿Ok? En el tema 5 vamos a ver todos esos eventos a detalle. ¿Ok? Pero ahí ya vamos a estar enfocados a los procesos de background, no tanto en las áreas de memoria. Entonces, el tema 4 con tanto el tema 5 se complementan porque ahorita estamos viendo lo que ocurre desde el punto de vista de las áreas de memoria, pero en el tema 5 vamos a ver lo que ocurre en la instancia, pero desde la perspectiva de los procesos de background. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta en cuanto, bueno, aquí ya pusieron una y me dicen aquí en el chat, dice, con el apagado de la base de datos, los cambios se bajan hasta los data files o se quedan algunos en los online read logs. No, es buena pregunta. Cuando hacemos un shutdown ordenado, es decir, cualquiera de las etapas que vimos, excepto el abort, siempre se va a hacer una sincronización. O sea, la base de datos no se va a, no vamos a hacer shutdown bien hasta que se haga toda la sincronización. ¿Ok? Entonces, un proceso de shutdown normal ordenado siempre va a sincronizar todo lo pendiente hacia data files. ¿Ok? Ustedes se preguntarían, bueno, ¿y qué pasa con transacciones que no han hecho commit? Eso va a depender del modo en el que hagamos shutdown, ¿se acuerdan? Por ejemplo, si hacemos un shutdown immediate, transacciones que estén sin terminar, se les aplica un rollback y por lo tanto esos cambios no van a estar acá. ¿Ok? No van a estar acá. Se quitan, se eliminan de aquí antes de que hagamos un shutdown. Por lo contrario, si una transacción ya hizo commit, esos cambios, bueno, se van a sincronizar del buffer y del online read log hacia data files. ¿Ok? O sea, al final el shutdown se va a asegurarse que todo quede sincronizado de manera correcta y de manera consistente. Me preguntan también en el chat, si un rollback se puede realizar utilizando los buffers, entonces ¿cómo se utiliza el table space undo? Recuerden que dice aquí, se puede realizar utilizando los buffers. Se puede realizar utilizando los buffers, pero recuerden que puede ser que estos buffers se vacíen o ya no estén, ¿ok? Porque recuerden que estos buffers se reutilizan, o sea, no son permanentes. Entonces puede darse el caso, por ejemplo, que sí efectivamente los cambios estén aquí, ¿ok? Los cambios estén aquí, pero se tiene que hacer un respaldo porque no podemos garantizar a que este buffer va a estar disponible para hacer un rollback, ¿no? Entonces, dice, si un rollback se puede realizar utilizando los buffers, entonces, ¿cómo se utiliza? Ok. Recuerden que en el Database Buffer Caché en realidad ya está el cambio. Por ejemplo, si hacemos el cambio del correo electrónico, ¿no? De m. No sé, de m@m.com,
Si lo cambiamos a n .com, el cambio de n va a estar aquí en el buffer, ¿ok? Pero lo que se guarda en el table space undo es el dato viejito. El dato viejo ya no va a estar en el buffer, ¿ok? Lo que va a estar en el buffer es el dato nuevo, ¿ok? Pero no el dato viejito, porque recuerden que estos buffers, ¿ok? Se reemplazan con cambios. Entonces, lo que se guarda en el table space undo es el dato viejo. El dato viejo no se queda en el buffer. Este se va, ¿ok? Al table space undo. Lo que sí va a haber también en el read record es la información necesaria para que se pueda recuperar, ¿no? Ese cambio. Entonces, en el read log buffer, aquí también tendríamos el dato viejito, por así decirlo, ¿no? Porque para poder hacer la reconstrucción, en el online read log también contiene cierta información para poder hacer un rollback, ¿ok? Entonces, pero recuerden, este buffer pues es un buffer reutilizable, no vive tanto tiempo porque se sincroniza a disco, ¿ok? Entonces, los datos hundo recuerden que también son temporales, ¿no? Después de un tiempo se eliminan, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la respuesta, ¿no? En el dato hundo está el dato viejo, en el buffer solamente queda el dato nuevo, ¿vale? Entonces, básicamente lo que ocurre cuando se hace un rollback es que eh, el dato viejo lo tendríamos que tomar de acá o más bien del online read log. ¿Ok? O sea, para poder aplicar un rollback, aplicamos los cambios que estén aquí almacenados. ¿Ok? El dato hundo también se utiliza, pero este es más que nada para cuestiones de consistencia, ¿no? Cuando hacemos una lectura y tengamos consistencia de datos. No sé si eso solucionó la pregunta más o menos. Sí, profe, ya quedó claro. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra duda en cuanto a cómo funciona esta parte del read buffer? Muy probablemente a lo mejor les queda un poco todavía de duda de cómo trabajan realmente los datos hundo. No quisiera meterme más a fondo en ellos porque hay un tema muy dedicado a ellos. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a quedarnos con la idea de que el table space hundo contiene la copia vieja, ¿no? Los datos viejos de los cambios que hace un usuario. Y que parte de esa copia vieja también se guarda en el online read log. Ok, esa copia viejita, por así decirlo, nos va a servir para después poder hacer un rollback si se llega a necesitar. Ok, y tal vez nos preguntaríamos entonces para qué rayos nos sirve esto, ¿no? Si acá está la copia. En ese tema vamos a ver por qué se necesita también tener la copia, guardar por un rato la copia. O sea, en sentido estricto vamos a tener redundancia, ¿no? La copia viejita va a estar aquí en un table space, pero también va a estar guardada acá. Esta parte creo yo que sí nos queda claro, ¿no? Ya sabemos por qué. Esta copia viejita nos va a servir para hacer posible rollback, ¿ok? Y esta parte la vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver por qué es necesario mantenerla, ¿vale? Pero ahorita no entro tanto a detalle para no confundirlos más en esta parte. ¿Ok? Digamos que dejemos ahorita pendiente esto de cuál es realmente la utilidad de tener los datos viejos acá en un table space y por otro lado mantenerlos en el read log. Entonces, en resumen, ¿qué cosa va a contener en el online read log? Va a contener toda la información necesaria para poder reconstruir un cambio, ¿ok? O para inclusive rehacer un cambio, ¿no? ¿Qué cosas puede pasar cuando se va la luz? Bueno, transacciones que hicieron commit puede ser que no se alcanzaron a sincronizar con data files. Entonces aquí vamos a hacer una operación de redo. Por eso se llama redo log, ¿no? De la R es de rehacer y el do pues es de hacer, ¿no? Rehacer algo. Entonces la información que contiene este online redo log va a ser la suficiente para poder hacer la reconstrucción, digamos, ¿no? Del registro. ¿Ok? Imagínense que un
usuario hace commit, ok, pero el cambio ya está almacenado aquí, entonces no me importa que se pierda este buffer, porque ya lo tengo respaldado aquí. Cuando la base de datos se reinicie, va a detectar, ¿sabes qué? Hay varios cambios que el usuario confirmó, pero no están en los data files. Ah, no te preocupes, vamos a recuperarlos del online read log y con la información que se contenga aquí es más que suficiente para hacer la reconstrucción de los daños. Por otro lado, decíamos, si llegáramos a tener un dato que llega hasta acá, pero no fue confirmado por el usuario, ahora tendríamos que hacer la operación inversa, ¿no? Oye, ¿qué crees? Ya reiniciamos la instancia y resulta que cuando se fue la luz, ok, hubo cambios que llegaron hasta los data files, pero ¿qué crees? El usuario nunca los confirmó. Ah, bueno, entonces ahora vamos a hacer un rollback. El manejador tiene que hacer la operación contraria, ¿no? Es decir, tiene que hacer una operación undo, ok, undo. Pues se llama undo de deshacer, ok. Entonces, el online read log también va a tener la información necesaria para que, digamos, apliquemos en reversa esos cambios y podemos quitar datos que no deberían de estar aquí. Entonces, la información que se requiera para hacer una operación de redo y una operación de undo va a estar contenida en este online read log. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? Vamos a seguir hablando, obviamente, de estas áreas porque son importantes, de estos procesos, tanto en el tema 5 cuando veamos los procesos de background y en el tema dedicado a los datos undo vamos a retomar todo esto. ¿Ok? Pero a nivel general, ¿vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. Muy bien, profe. Muy bien, entonces, me preguntan acá en chat, dice, ¿quién se dedica a hacer toda la programación y mantenimiento del manejador? Un DBA suena bastante complicado. Bueno, miren, todo esto que les estoy explicando, realmente no tenemos que hacer programación nosotros, porque este es el funcionamiento interno del manejador. O sea, nosotros como DBAs no tenemos que programar toda esta lógica. Toda esta lógica ocurre de manera totalmente automática, ¿ok? La sincronización entre buffers, la sincronización entre data files, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Lo que tenemos que cuidar es que tengamos disco suficiente, que tengamos memoria suficiente, ¿no? De cuidar que los componentes operen bien. Dicho de otra manera, si hacemos la analogía con un ser humano, si se fijan, nosotros no nos preocupamos cómo operan nuestros órganos internamente, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sabemos que el estómago hace su función, sabemos que el hígado hace su función, y cuando nos ponemos a analizar cómo funcionan los órganos, pues es un proceso muy complejo, ¿no? Que la digestión, que las transformaciones químicas, que la comunicación entre los sistemas del cuerpo humano, ¿no? Que si el sistema nervioso, que si el sistema circulatorio, bla, bla, bla. Y si nos ponemos a ver, pues también es algo muy complejo, ¿no? Pero pues nosotros nadie, si estamos sanos, ¿verdad? Pues todo ocurre automático, ¿no? Entonces, pero es un proceso también, son procesos complejos, ¿ok? Pero ¿qué tenemos que hacer para que nuestro organismo funcione? Nos tenemos que cuidar, ¿no? De dormir bien, de comer bien, ¿no? De que los profes no les dejen tanta tarea, ¿verdad? Para que funcionemos bien, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ser igual un DBA, ¿no? Cuidar que los componentes estén bien, es decir, que tengamos un disco duro, tengamos espacio en disco, de que la memoria esté bien, ¿no? De que el servidor esté actualizado, pues para que todo opere correctamente. De ahí en fuera, estos procesos son totalmente automáticos. Más bien aquí sería quién hizo la programación inicial de esto, ¿no? No por algo a veces las licencias, en este caso, a este manejador son caras. Pues porque imagínense la manera de programar todo esto, ¿no? O sea, esto ya está programado,
pero nosotros realmente no nos tenemos que poner a programar esto, ¿no? Es importante entenderlo, pero realmente no tenemos que programarlo, ¿vale? Ok, más bien es entender nosotros como administradores, por así decirlo, lo que es importante es entender cómo operan estos algoritmos que ya están hechos, ya están programados, ¿vale? Profe, Adelante. entonces, bueno, es que a lo que me refería justo era a quiénes eran los que se dedican a la programación. Supongo que, por ejemplo, en el caso de Oracle tiene su equipo que se dedica a darle mantenimiento a esto de la programación. Y quiero suponer que entonces es lo que va cambiando entre versiones, que Es correcto, sí, sí, van sí. agregando funcionalidades en cuanto a la programación del manejador, ¿no? Pero Sí, quien hace esto, pues supongo que obviamente debe conocer mucho de las bases y son DBAs o solamente son programadores. O me refiero a quién es el equipo de trabajo que hace esto. ujú. No, realmente no son como tal DBAs, ¿no? Son pues empleados de la propia empresa, ¿no? Grupos de equipos y equipos de trabajo que se dedican a darle justamente el mantenimiento. Sí, la verdad es todo un mundo, ¿no? De repente me ha tocado platicar con gente de la empresa, ¿no? Que se dedica a estas áreas y la verdad es gente muy brillante, ¿no? Gente muy, muy inteligente que tiene un nivel técnico, imagínense, pues los skills de programación que se requieren para implementar todos los algoritmos, ¿no? Por ejemplo, mi manager, que está allá en Guadalajara, uno de los equipos que administra es justamente el equipo que se encarga de todo el engine de la programación PLSQL. O sea, los que son dueños del código o del lenguaje, que son los que definieron el compilador, son los que definieron eh, todo lo que es en sí el lenguaje PLSQL, ¿no? Y pues es un equipo, ¿no? Que se dedica a evolucionar el compilador, ¿no? A agregarle funcionalidades nuevas al compilador y al parser del código PLSQL, ¿no? Entonces, pues sí, todo esto es formado pues por empresas grandes, ¿no? No nada más Oracle, sino de varios manejadores, ¿no? De Postgres, de DB2, etcétera. Entonces, pues ahí está, ¿no? Ahí está el reto, ¿no? Por si quieren, perfectamente ustedes pueden participar en este tipo de trabajo, ¿no? De dedicarse no tanto a la parte de la administración de datos, sino más bien dedicarse al desarrollo y a la evolución de las propias bases de datos, ¿no? Y Oracle es una de las empresas que recluta mucho gente de la UNAM. Entonces pueden ustedes perfectamente aplicar para esto, pero pues ya pueden, ya como se están dando cuenta, vean el nivel que se requiere, ¿no? Para poder incorporarse a estos grupos, ¿vale? Bueno, Ok, gracias. ¿no? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hablar más adelante de esto, entonces, si no hay alguna otra, pasamos a la siguiente área de memoria que se le llama share pool, ¿ok? Share pool también, si revisamos acá nuestra imagen, ¿ok? Share pool es otra área, ¿no? Entonces ya revisamos aquí esta parte que está en naranja, que es el Database Buffer Cache. Ya la revisamos, ya revisamos Read Log Buffer. Ahora vamos a revisar lo que es un share pool. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la idea del share pool? La palabra share, ¿a qué les suena? Compartido. Es como que compartido, ¿no? Es un área de memoria compartida, justamente. Entonces, miren, a grandes rasgos, estos son los subcomponentes que contiene este pool. Contiene un subcomponente que se llama el library cache. Ok, tiene otros componentes como son el data dictionary cache, el server result cache, ok, y otro área que se llama reserve pool. Ok, entonces a nivel general la idea de esta área de memoria es que se utiliza también como caché de datos, pero que son requeridos por diversos componentes, no tanto por el usuario, sino más bien por otros componentes de la propia base. Ok, miren, una de las cosas que tiene este share pool es
dentro del library caché se guarda, por ejemplo, el código PL/SQL ya compilado, ¿ok? Para que su ejecución sea más eficiente, ¿ok? Entonces, en el diccionario de datos se guarda todo el código PL/SQL, pero en la memoria se guarda ya el código compilado y parseado para que cuando lo ejecutemos sea más rápido. Ok. Algo también de lo que se guarda mucho, es interesante aquí, se guarda en caché el diccionario de datos. ¿Se acuerdan cuánto tiempo se tardó su base de datos en generar el diccionario, no? Bueno, pues gran parte de esos datos que conforman al diccionario se suben a memoria. Ok. El diccionario de datos se utiliza con una altísima frecuencia, ¿no? Es simplemente cuando se hace un insert, imagínense, lanzamos un insert a una tabla, el diccionario de datos se ocupa para empezar, pues para parsear la sentencia, ¿no? Cuando lanzamos un insert, el manejador tiene que validar, ¿no? Si la sintaxis es correcta, por ejemplo, tiene que validar si la tabla existe, ¿no? Que las columnas estén correctas, ¿no? Para ver si las columnas donde vamos a insertar están bien. Por ejemplo, se tiene que validar si el usuario tiene permisos para hacer una inserción. Todas esas validaciones que el manejador hace, pues provienen del diccionario, ¿no? De ahí es de donde saca la información para validar si nuestra sentencia es válida y correcta. Entonces, toda esa información del diccionario se almacena aquí en este caché, ¿ok? Con la finalidad de que nuestra validación sea más rápida, ¿no? La validación de todo el código SQL, ¿ok? Entonces, a diferencia del DB Buffer Caché que decíamos que se suben bloques de datos al DB Buffer Caché, aquí el diccionario se guarda en formato de registro. O sea, tal cual aquí sí, como vemos los registros, así se almacena en el caché. O sea, no perder de vista eso, ¿no? El DB Buffer Caché guarda datos, pero en forma de buffer, ¿no? De bloques de datos, no en forma de registro. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otra cosa más tenemos aquí? Prácticamente este share pool se emplea en todas las cosas que se hacen en la base de datos. Simplemente el uso del diccionario es utilizado en todas las áreas de la base de datos, ¿no? Bueno, decíamos del library caché que contiene este subcomponente, el código compilado, pero no nada más de bloques PL/SQL, también contiene código parseado de sentencias SQL, ¿no? Al momento de ejecutar una sentencia, esa sentencia SQL, recuerden que pasa por un proceso, ¿no? Como lo que vieron en compiladores, de análisis léxico, semántico, sintáctico, ¿no? Etcétera. Esa sentencia parseada y ya validada se guarda en este library caché. La idea de guardarlo es que si posteriormente un usuario lanza exactamente la misma sentencia, ¿ok? Si exactamente lanza la misma sentencia, pues ya el manejador ya la tiene en este library caché y entonces ya no tiene que volver a hacer todo el proceso de parseo, de análisis de la sentencia y entonces la reutiliza. Cuando encuentra una sentencia reutilizable y la usa nuevamente, se le llama a ese concepto library caché hit. La palabra hit es como algo que coincide, ¿no? Algo encontrado, ¿no? Algo que hizo match. ¿Ok? Y bueno, o también se le conoce como un parseo suave. Se le llama como parseo suave porque el manejador se evitó todo el trabajo, ¿no? De hacer todo el parseo de la sentencia. ¿Ok? Si llegáramos a obtener, más bien si no se llegara a obtener o si no se encuentra la sentencia, entonces ahí no le queda de otra al manejador más que hacer todo el proceso de parseo de una sentencia, ¿no? Y se le llama como un library caché miss, o sea que no se encontró de missing, ¿no? Este es de missing, ¿no? No se encontró la sentencia parseada y se le llama como la etapa de parseo dura. ¿Ok? Bueno, tengo que dejarlos un momentito, chicos, tengo que hacer una pausa. ¿Les parece si en lo que regreso para no tenerlos aquí en espera, abran por favor su ejercicio práctico?
del tema 4. Vayan por favor leyéndolo para ver de qué se trata, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí es hacer uso de SQL Developer. En un poquito más adelante ya vamos a empezar a hacer uso de esta herramienta. Algunos de ustedes ya la conocen, ¿no? De Bases 1, pero los que no, les pido leer este pedacito y si pueden ahorita, vayan configurando por favor su SQL Developer. Ok, básicamente para hacer algunas consultas y ya utilizar la herramienta en lugar de hacerlo directo en SQL Plus. Ok, entonces espero no tardarme unos minutitos y regreso. ¿Vale? Sí, profesor, sin problema. Ok, bueno. Gracias. Sí, Perdón profe. por hacer estas pausas, pero bueno, nada más es por hoy, ¿no? Ya otros días ya, todo normal. No Bueno, se preocupe. ahorita regreso. ¿Vale? Gracias. Hola, bueno, ya estoy de regreso. ¿Me escuchó? Sí, profe. Ya, perdón. Ya estoy acá de regreso. Ya pude. Ya terminé con lo que tenía pendiente. Entonces, sí estoy grabando. Me parece que sí, ¿verdad? Creo que sí habilité. Ok. Bueno, ¿sí pudieron avanzar algo de su SQL Developer? ¿Dudas? Profesor. Tengo una duda. Ande, dime. No sé si sea la situación de los demás. La verdad es que me da un poco de pena, pero el NetMGR ya lo hemos usado. Es que estaba revisando los ejercicios de antes, pero nada más encontré que usamos NetCA, que fue para el listener. Pero no, creo que eso. Netka, ¿no? Ajá. Mira, vamos a revisar, no te preocupes. Ustedes pregunten lo que sea necesario, ¿no? No hay penas aquí. A ver, de hecho ni yo me acuerdo. Me parece que eso debería de estar en el ejercicio práctico donde crearon su base de datos. A lo mejor hasta yo estoy mal, ¿eh? Según yo, Ajá, es que lo estaba revisando ahí, de hecho, también para ver lo de los parámetros, pero no lo encontré. en el ejercicio 3, que fue aquí donde crearon su base de datos, ¿verdad? Aquí viene lo del software y después viene lo del listener. Y de lo del listener, se termina DBCA. Todo esto es todavía, aquí se acaba la base y ya acabó. Entonces, ¿saben qué? Es que el semestre pasado sí lo tenía en este ejercicio, entonces no. Y ya no está, ¿verdad? Tienes toda la razón. Entonces, No, más creo que bien no. es error mío, porque ya de aquí ya no lo vimos. Ok. Bueno, les explico rápidamente. Sirve que es un buen punto. Miren, les explico. Es muy sencillo lo que hay que hacer con esta parte. Miren, si me cambio, me voy a cambiar a Oracle. Ok. En Oracle Home hay una carpeta que se llama Network. Si ven mi terminal, ¿verdad? Sí. Sí, profesor. Ok, hay una carpeta que se llama Admin. Ok. Dentro de Admin, ok, entonces la ruta completa es Oracle Home Network Admin. Dentro de esta carpeta hay un archivo que se llama tnsnames.ora. Ok, muy probablemente no lo tienen. Si no lo tienen, este archivo justamente se genera con una utilería que se llama NetManager, que ahorita les explico. Voy a primero hacer el export, más bien el exhost más para que pueda hacer uso el usuario Oracle de la interfaz gráfica. Me voy a cambiar acá para hacerlo de este lado. Como usuario Oracle, esto es importante, hay que hacerlo como usuario Oracle, hay que ponerle netmgr de NetManager. Es, digamos, una utilería parecida a Netca o a DBCA. Ok, entonces, esta es la herramienta. Ok, entonces aquí en NetManager lo que tienen que hacer es, básicamente lo que hace esta herramienta es editar, si es que ya existe, o crearles este archivo tnsnames. Que tienen que ser aquí, en la parte donde dice Service Naming, ok,
Aquí ustedes muy probablemente no tengan nada, ¿no? O a lo mejor nada más tengan un servicio. Por ejemplo, yo aquí agregué este servicio que se llama, si se fijan aquí coincide este nombre de servicio con el nombre de la instancia 2, que ahorita son la que ustedes tienen. Deberían de tener tal vez uno, que sería con su servicio 1, pero si no lo tienen no hay problema, no importa. ¿Ok? Lo que hay que hacer es agregar un nuevo servicio para su instancia 2. ¿Cómo hago eso? Bueno, doy a clic aquí donde dice más y aquí las opciones son muy sencillas. Aquí básicamente el Net Service Name, aquí puede ser cualquier cadena, pero para convención vamos a utilizar el mismo nombre de la instancia 2, que en mi caso sería JRC BDA 2. Ustedes aquí nada más cambiarían por sus iniciales, ¿no? Que es el nombre de su instancia 2. Le damos Next, ¿ok? Y después me pide, bueno, dice que ya existe. Bueno, de momento voy a simular que tengo un 3, ¿no? Ustedes le ponen 2, porque el mío ya existe. Estas opciones son las defaults también, ¿no? Vamos a utilizar el protocolo TCP/IP para conectarnos de manera remota, ¿ok? O sea, básicamente lo que estamos haciendo aquí es configurar un nombre de servicio para conectarnos vía protocolo TCP/IP hacia nuestra instancia. Ahorita no hemos necesitado esto porque nos conectamos de manera local desde SQL Plus, porque estamos en la misma máquina. Pero ya clientes gráficos como lo que es SQL Developer necesitan conectarse vía TCP/IP. ¿Ok? Entonces, damos Next después y ahí aquí vamos a poner el nombre del host. Aquí es el host name, que sería nuestro nombre de host que está configurado acuérdense, en este archivo está configurado en etc hosts. ¿Ok? Que sería el que ustedes configuraron anteriormente. Que aquí sí debe de ser el nombre del host con su dominio, que básicamente es lo que configuraron esto sí lo debieron haber configurado, ¿no? Cuando instalaron el sistema operativo, que sería el nombre de la máquina y el dominio, ¿no? En mi caso se llama así esta máquina, ¿no? Entonces le pongo así, ¿ok? Que es el nombre de la máquina y el dominio, ¿ok? Le damos Next, el puerto es el default del 1521. Y digamos, sería lo más importante. Service name se refiere al nombre de la instancia. ¿Se acuerdan que en el PDF dice que debemos de modificar el parámetro, ¿no? De DB-Domain. No sé si eso ya lo hicieron. En DB-Domain, entonces pongo aquí, ojo, es el nombre de mi base de datos, que en este caso es JRC, mis iniciales, BDA2, ¿ok? Y le pongo el valor del parámetro DB-Domain que acaban ustedes de configurar, que sería .fi.unam, ¿ok? Entonces, repito, aquí sería el nombre del servicio, ¿ok? El nombre de la instancia ya con su DB domain. Ahora, para poder, después si le damos next, puedo hacer aquí una prueba. Para poder hacer la prueba, tuvieron que haber reiniciado, ¿no? Para que el parámetro DB domain tome efecto, porque ese es un parámetro estático, ¿ok? Entonces, ya que hayan reiniciado y ejecuten NetManager, ¿ok? Pueden hacer aquí un test. Aquí el test seguramente va a fallar al principio porque por default esta herramienta intenta utilizar este usuario. Pero para hacer que esto funcione, lo pueden dar aquí donde dice Change Login y pueden poner algún usuario que ya exista. Si tienen un usuario, por ejemplo, de los temas anteriores, y si no, pueden hacer el uso del mismo usuario system. ¿Se acuerdan? El usuario sys no me sirve porque ese es solamente como sysdba, pero en su lugar puedo usar system, el usuario system, por ejemplo, y le pongo el password que fue system2. ¿Se acuerdan que configuraron ese password cuando crearon su base? Con esto debería de funcionar, con system y system2. Entonces le doy OK y le doy test y vean que no fue exitosa aquí, dice. Por alguna razón dice... ok, tal vez a lo mejor porque no he levantado el listener. A ver, déjenme ver.
Creo que se me olvidó levantar el listener y creo que ni la instancia he levantado, ¿verdad? No, pues así como. Sí. Pues no, ¿verdad? Ok, para hacer esto se recomienda primero levantar el listener. Entonces puedo poner lsnrctl start. Esto ustedes ya lo saben, ¿no? Dice LNS. Ah, sí, cierto. lsnrctl start. Ok. Y la otra es después, siempre se recomienda primero listener, luego instancia. Entonces, ahora voy a levantar, déjenme asegurarme que el export de la variable esté bien. Y ahora voy a levantar la instancia, ¿no? Pues si no, ¿cómo me conecto, verdad? SQL Plus, diagonal, asistDBA. Y la voy a levantar. Startup. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que hice? Profesor, ¿puede repetir qué puso en host? ¿En qué campo, perdón? En el de hostname, creo que es. Hostname, el nombre de tu máquina, con todo y su dominio. ¿Qué pasa si le pongo? Es que en bases 1 habíamos visto que le podíamos poner localhost. ¿Está bien? No, ¿O tampoco lo hacemos? ponle el nombre, el hostname, para que sea más adecuado. Ok, Para que esté todo homologado, ¿no? Eso ustedes lo configuraron ponle el valor que configuraste en el archivo hosts, en etc hosts. ok. ¿Ok? Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra? Si tienen dudas de esto, ahí en el previo de bases 1, en la práctica 8, el previo de la práctica 8, les explica un poco más a detalle cómo se utiliza Net Manager. ¿Ok? Si quieren todavía profundizar un poco, pero realmente es todo lo que se tiene que hacer. Miren, ya que la instancia está arriba, de hecho, si hago un lsnrctl status para ver qué status tiene el listener, vean que aquí me dice que ya está en status ready y ya con eso debería de funcionar la conexión. Ahora vean que el nombre del servicio dice jrcbda2.fi.unam. Este es el nombre de la instancia más el dominio. Ok, el nombre de la instancia más el dominio. Esta cadenita deben asegurarse que es la misma que configuraron acá cuando les comenté del nombre de la base con su dominio. Ok, si hago otra vez el test, ahora ya fue exitosa, ¿se fijan? Entonces, si es exitosa, ya nada más le dan close, y ya aquí le darían en finish para que se guarde esa configuración en el archivo tnsnames.ora. Aquí no lo voy a hacer porque yo ya la tengo. Entonces voy a regresarme nada más para que vean. Service name, si fijan esta cadena, es la misma que está aquí para asegurarse que coincida, ¿no? Con el nombre de su servicio. Ok. Le voy a dar back. El nombre del host, lo que me comentaban, debe ser lo que está configurado en su archivo etc hosts. Pudiera funcionar con localhost, pero vamos a ser ordenados, ¿no? Vamos a utilizar en la práctica, en una base productiva se utiliza el nombre del host, no localhost, porque aquí pudiéramos estar conectados en otra máquina, ¿no? Entonces, mejor para homologar, ¿ok? Entonces voy a dar cancel, voy a salirme. Ya que hicieron eso, aquí nada más le dan file y le dan save. En caso de que, no, más bien seleccionarían aquí el nuevo servicio y le dan save si les aparece. Bueno, aquí yo creo que no me aparece porque no hice nada. Y ya se salen de Net Manager, ¿no? Entonces, una manera de comprobarlo es que esta utilería realmente lo que hace es escribir en este archivo, en tnsnames.ora. Para que SQL Developer lo pueda leer, debe de tener permisos de al menos de lectura y ejecución para todos. Pero ustedes ya saben hacer eso, ¿no? Entonces, únicamente es asegurarse de que este archivo tenga permisos de lectura y escritura para todos. Aquí lo tiene, ¿no? Que este sería el equivalente a un 755. Si yo reviso qué contiene este archivo es de texto, entonces lo puedo visualizar. Entonces vean, cuando ejecute Net Manager, en realidad lo que hizo la herramienta es agregarme nada más estas líneas, ¿no? Y fíjense, aquí están los valores que justamente configuramos, ¿no? El nombre del host y el nombre del servicio.
Y esta es la etiqueta con la cual estamos apuntando a este nombre de servicio. ¿Ok? En general, esta configuración se le llama un service name también, pero realmente es una especie de etiqueta que me mapea a una conexión hacia una base de datos. Entonces, esta cadenita realmente me sirve para no tener que especificar a qué máquina me voy a conectar, en qué puerto y a qué base de datos. Entonces, esta cadenita, digamos, me representa toda esta configuración. ¿Ok? Cuando abran su SQL Developer, van a ver esta cadenita listada aquí, miren, que es en este archivo, en esta parte de aquí, donde dice Network Alias. ¿Ok? Este es en realidad un alias, ¿no? Que le llaman aquí, Network Alias, esta cadenita, que pudimos haberle puesto cualquier etiqueta, ¿no? Juanito, Pedrito, lo que sea, ¿no? Pero bueno, para no equivocarnos y saber a quién nos apunta, pues me gusta ponerle el nombre de la instancia. Ah, mira, este Network Alias me está apuntando a una instancia que es JRC BDA2, que en realidad es esta, ¿no? Entonces, ya cuando lleguen a este punto, ya tienen su conexión lista. ¿Ok? Entonces, ya con eso, ustedes ya pueden usar SQL Developer para hacerlo de forma gráfica. ¿Ok? Entonces, a partir de este ejercicio práctico del tema 4, ya a ustedes les dejo a su libre elección si utilizan SQL Developer para, digamos, mostrar las consultas que les piden los ejercicios prácticos. También pueden usarlo para ejecutar los scripts, aunque para ejecución de scripts yo les recomendaría más SQL Plus. Pero ya para mostrar consultas, ¿no? Que de repente les pidan en sus ejercicios que les muestre ciertas consultas, pues conviene más usar SQL Developer, ¿no? Porque se ahorran el estar batallando con el formateo de columnas y usar el comando call para formatear, etcétera. Entonces, ya pueden utilizar la herramienta para que sea más ágil para ustedes, ¿vale? Bueno, eso era básicamente la idea. No sé si tengan alguna otra pregunta. No, ya, todo ¿No? bien, profe. De todas formas, voy a corregirles la redacción del ejercicio práctico para más bien hacerle referencia al previo de la práctica 8 de bases 1 para que no se saquen de onda, ¿no? Con con el hecho de haberlo hecho ahí, o si no, les voy a agregar esta parte en el ejercicio práctico, pero yo creo que no es necesario porque realmente en la base de datos 1 no lo usamos, ¿ok? Bueno, si no tienen alguna otra duda, voy a regresar al tema, ¿ok? Entonces, continuamos con lo que era el library caché, ¿no? Que fue donde me quedé. Entonces, sí se entendió lo que sería un library caché miss y un library caché hit. No quedó duda de esto. No. Ok, bueno, miren, entonces, en resumen, digamos, es importante esta parte porque podemos reutilizar sentencias, ¿no? Sentencias SQL parseadas, ¿ok? Es muy conveniente para mejorar desempeño, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa contiene el Share Pool? Bueno, contiene algo que se le llaman como áreas de SQL privadas y compartidas, ¿ok? En el mismo contexto de las sentencias SQL, el SQL también va a estar del lado del usuario, ¿no? Supongamos que acá recuerden que aquí está el usuario, ¿no? En esta partecita de aquí anda el usuario. El usuario, como decíamos, tiene asociado a su client process, ¿ok? Ese client process, como decíamos, se representa a través de un server process ya del lado de la instancia, ¿ok? Este server process se asocia también al área privada del usuario, que es la PGA, ¿se acuerdan? Y dentro de esta PGA vamos a tener también aquí todo el código SQL que este usuario esté generando. Y del lado de la instancia también va a estar esta misma sentencia, también puede que esté en el library caché. Entonces, cuando un usuario lanza, por ejemplo, select asterisco from empleado,
esta SQL puede apuntar a un SQL ya parseado que esté en la instancia. Si otro usuario lanza la misma sentencia, esta instrucción se reutiliza. También va a apuntar a la misma sentencia SQL. Entonces, aquí pueden observar que dos usuarios distintos pueden estar reutilizando la misma sentencia parseada. Eso se puede gracias a que en el library caché, bueno, guardamos una copia de la sentencia ya compilada. Entonces, esto hace que también el desempeño mejore. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la idea del library caché. ¿Vale? Bueno, ¿qué más podemos tener? Ya platicamos del Data Dictionary Caché, que decíamos que contiene gran parte del diccionario de datos, se guarda en memoria para poder agilizar el acceso al diccionario, ¿no? En algunos textos también pueden encontrar a esta área de memoria como row caché. Row caché se le llama así debido a que los datos se guardan en formato de renglón, no en formato de buffer como es, o de bloque de datos como en el caso del DB buffer caché. ¿Ok? Otro componente interesante es el Server Resolve Caché. Si vemos aquí en el dibujito del Share Pool, hay este componente que se llama Server Resolve Caché. ¿Ok? ¿Qué contiene ese Server Resolve Caché? Bueno, miren, esta área de memoria contiene el resultado de una sentencia SQL, sobre todo de una sentencia select. Por ejemplo, si de una sentencia select recuperamos 5 registros, estos 5 registros se pueden guardar también en caché. ¿Cuál es la idea? Que si alguien de tiempo después ejecuta exactamente la misma sentencia, ¿ok? El resultado se puede obtener de aquí de manera directa, ¿ok? Entonces eso nos va a ahorrar también procesamiento, ¿vale? Muy probablemente les salga una duda, no sé si les puede venir a la mente, oye, tú nos dijiste la semana pasada, ¿no? Que también hay otra área de memoria donde se guardan los datos que se consultaron previamente. ¿Quién es esa área? Si ustedes ahorita ya podrían decirme, ¿no? ¿En qué otra área de memoria se guardan datos que fueron consultados previamente y que pueden reutilizarse para nuevas consultas? Ya lo vimos. ¿Quién? ¿En dónde se guardan los...? Ajá, adelante, ¿quién? ¿Cuál? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ok. Ahí va de nuevo. ¿En qué área de memoria que ya vimos anteriormente también se guardan datos? Ok. De tal manera que cuando un usuario hace una consulta ya no tengo que ir hasta los data files. Pues en el buffer, ¿no? En el DB buffer caché. Ok. En el DB buffer caché. Usados porque pues son preguntas cosas que ya vimos, ¿no? ¿Y no les causa confusión ahora con este concepto? O sea, por un lado está el DB buffer caché y ahora resulta que les estoy platicando de un server resolve caché que dice que también contiene, ok, datos de sentencias select que se ejecutaron previamente, ok, y que aquí se guardan, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que sea la diferencia? ¿Por qué existen ambas? Si se supone que los dos contienen datos que pueden ser reutilizados por consultas. Tal vez que este se enfoca en consultas, nada más. Ese es un punto muy bien. Ese es un punto muy bien. Carlos, casi no te escuchamos, como que se está perdiendo un poquito el audio. Otra vez, por favor. Profe, Ajá, adelante. ¿tendrá que ver con la diferencia entre lo que es conexión y sesión, a lo mejor? Que una se utiliza de un lado y otra de otro. No, porque no, realmente no va por ahí, porque estos dos componentes están en la SGA. Ok, ambos están en la SGA.
¿A alguien se le ocurre otra? Lo que comentaban hace un momento es muy cierto. El DB buffer caché sirve para hacer también cambios, ¿no? Para hacer sentencias update. Y este caché no, este es únicamente para consultas. Ok. Dice lo mismo que decía el compañero. Ok, muy bien. Miren, la otra razón es que pregunta, ¿en qué formato se guardan los datos que están en el DB buffer caché? ¿Quién me dice? ¿En qué formato? ¿Se acuerdan cuando vimos los cuadritos? ¿Qué significaba cada cuadrito? Eran los bloques de datos. Exacto. Los datos en el DB buffer caché están en forma de bloque de datos. ¿Ok? Y en este server result caché están en formato de... ¿De qué? ¿Qué sería todo esto? Registros. De registros. Sí, sí, sí se entiende la diferencia entre un dato en formato de bloque y formato de registro. Sí. Ok. Ya. Son muy distintos, ¿no? Entonces, en formato de bloque, cuando cargamos todo un bloque de datos, dentro del bloque puede haber múltiples registros, ¿no? ¿De renglones? Ok. Ajá, múltiples renglones. Ok, es diferente a decir que se guarda en caché en formato de renglón. O sea, el server result caché guarda los resultados de una sentencia tal cual como nosotros la visualizamos cuando la consultamos, en formato tabular, ya renglones, columnas, tal cual como lo vemos. Pero el DB buffer caché no, el DB buffer caché tiene bloques de datos, ¿no? No registros. Entonces ahí es donde radica la diferencia, ¿ok? Entonces de aquí que digamos, será un caché todavía a un nivel más alto, ¿no? Si una sentencia SQL fue ejecutada idéntica, ¿no? De manera idéntica hace tiempo, el manejador la detecta y puede recuperar los datos de este server result caché. Entonces, aquí ni siquiera pasaría por el DB buffer caché, ¿ok? Sino que se viene directamente a este otro caché y ya ni siquiera se haría uso del DB buffer caché, ¿no? Ya no tendría que analizar los bloques de datos y a partir de esos bloques de datos tendría que reconstruir los registros o obtener los registros de esos bloques. Todo ese procesamiento ya se lo salta y directamente obtiene los resultados de aquí. Sí me di a entender. Sí se entiende. Ok. Ahora tal vez le surge otra pregunta. Oye, ¿y si alguien modifica un bloque de datos en el DB buffer caché que esté aquí y que corresponda con alguno de los registros que esté aquí? ¿Qué creen que va a pasar con este caché? Chequen esto. ¿Ok? Si por ejemplo, por un lado, en el DB buffer caché hacemos un cambio a un buffer y resulta que este cambio contiene registros y esos registros están acá en este caché, ¿qué creen que va a ser el manejador? En ese momento, estos registros se invalidan. ¿Por qué? Porque ya cambió acá. ¿Ok? Si se invalidan, si después viene otra sentencia, pues ya no va a encontrar aquí estos datos porque fueron invalidados y se van a tener que volver a cargar en este caché y al volverlos a cargar, pues ya se hace el refresh con respecto a estos cambios. Entonces con eso evitamos cualquier posibilidad de inconsistencia, ¿no? Porque en realidad tenemos una copia del mismo dato pudiera estar en el DB buffer caché en formato de bloque y esa misma copia pudiera estar en el server result caché pero en formato de renglón. Si llegara a hacer un cambio acá, en ese momento el manejador de manera automática va a invalidar estos registros, ¿ok? Para evitar inconsistencias. Y si vuelven a hacer la misma consulta, bueno, se vuelven a cargar estos registros, pero ya actualizados, ¿ok? Entonces, de esta manera garantizamos de que no hay probabilidad de inconsistencias. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Profesor, entonces de alguna manera el server caché pues toma dos registros del buffer.
Sí, podríamos visualizarlo así. Ok. Toma los datos del buffer, pero el chiste es que aquí los pone de formato tabular. Ok. Para que no tengamos que estar haciendo esa conversión cada vez que ejecuten una sentencia. Es correcto. Ok. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Se dan cuenta cómo el mundo interno de las bases de datos es toda una ciencia? Todos los algoritmos que están funcionando adentro, ¿no? Entonces recuerden que esta materia es entender los procesos internos, ¿ok? Porque si entendemos los procesos internos, sabemos cómo opera la base y sabemos cómo cuidarla y también sabemos cómo producir software de una forma más eficiente, ¿ok? En ese sentido, bueno, ahorita les platico algo de algo que podríamos hacer a nivel de software, pero bueno, vamos a avanzar mejor con el siguiente pool que sería Reservoir Pool, ¿ok? El Reservoir Pool también es otro de las áreas de este Share Pool, entonces no confundirse. Una cosa es Share Pool y dentro de Share Pool tenemos Reservoir Pool, ¿ok? Reserve Pool. Bueno, ¿qué es esto de este Reserve Pool? Bueno, es un área de memoria que está dentro de Share Pool y básicamente lo que sirve es para ofrecer memoria a componentes que necesiten memoria de manera contigua. Típicamente la memoria se va otorgando por pedacitos, ¿no? Por bloques no tan grandes. ¿Ok? Por ejemplo, bloques de 5K, etcétera. Pero puede haber componentes que requieran la memoria, pedazos de memoria mucho más grandes y que esté de manera contigua, ¿no? Para que pues su uso sea más sencillo, ¿no? En lugar de tener pedacitos dispersos de memoria, ¿no? Entonces, este share pool lo que nos garantiza es que la memoria que se utiliza de aquí, puede ser de manera contigua, ¿no? Más bien es de manera contigua para que su uso sea un poco más sencillo y más eficiente. ¿Ok? Bueno. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces, es un área de memoria ubicada en SharePool empleada para asignar grandes cantidades o cantidades de memoria mayor y que esta asignación sea contigua. ¿Ok? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, en el SharePool, cuando estamos a nivel de SharePool, ¿ok? La memoria se asigna, como les comentaba, pues por pedacitos, ¿no? En forma de fragmentos. Entonces, si necesitamos memoria contigua, entonces podemos hacer uso del Reserve Pool. ¿Ok? Bueno, básicamente ese es el uso de esta subárea, ¿no? No hay mucho más que decir de este pool. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegaríamos con lo que sería el Share Pool. ¿Ok? Entonces ya vimos todas los subcomponentes que contiene. Ahora pasaríamos a otro pool que le llaman el Large Pool. Ok, entonces hay un chorro de conceptos, como pueden ver, no confundirnos, ¿no? Podemos tener pools dentro de otros pools, ¿no? Entonces, pues es un tanto compleja toda esta estructura, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de lo que sería entonces otro pool que se le llama Large Pool, ¿ok? Es un área de memoria que es opcional. Entonces, el objetivo principal de este Large Pool, bueno, le pusieron así, es digamos como que el complemento del Share Pool que vimos hace un momento. ¿Ok? Se utiliza cuando la memoria del Share Pool no es suficiente. Como pueden ver, Share Pool con sus áreas de memoria son más para uso global de la base de datos, ¿no? Uso para el diccionario de datos, ¿no? Uso para sentencias SQL, es como más para manejo de la funcionalidad principal o de la funcionalidad core de la base de datos. Pero ¿qué pasa? Hay componentes que están alrededor de la base de datos, ¿no? ¿Se acuerdan que por ahí en sus ejercicios prácticos consultaron cuántos componentes tiene la base de datos, ¿no? Entonces pueden verlo así, ¿no? Está la funcionalidad, digamos, el motor o el engine, la parte core de la base, y su alrededor podríamos tener como que componentes, ¿no? Que dan funcionalidad extra. Por ejemplo, manejo de XML, manejo de datos espaciales, cuestiones de
a lo mejor de programación Java, ¿no? Componentes que son externos, que no son parte de la funcionalidad vital, pero sí pueden ser utilizados por otras componentes, ¿no? Entonces, estos componentes pueden requerir memoria, ¿no? Estos componentes adicionales pueden requerir memoria. Esa memoria se obtiene de este pool, del large pool. Entonces, básicamente se emplea para situaciones donde ya la memoria del share pool no es suficiente o no deberíamos usarla porque la usamos para otros componentes, ¿no? ¿Qué componentes podrían ser? Por ejemplo, toda la memoria que se necesita para implementar una transacción distribuida, ¿no? Por ejemplo, en esta materia vemos cómo se crea una transacción, pero en donde participan varios nodos, ¿no? O sea, cómo hacemos un commit, por ejemplo, en donde participan sentencias SQL que fueron lanzadas en diferentes nodos, ¿no? O sea, aquí hay servidores en diferentes nodos, en diferentes sistemas operativos inclusive. Y cómo hacemos que una transacción sea consistente aunque tengamos red de por medio. Entonces, todo esto requiere un proceso de comunicación y coordinación, ¿ok? Todo eso requiere también memoria y esta memoria se extrae del large pool, ¿ok? Muy bien, donde más utilizamos, por ejemplo, memoria que se requiere para hacer respaldos, ¿ok? RMAN es la herramienta que nos va a ayudar a hacer respaldos de una base de datos, que la veremos más adelante. Y eso también requiere memoria, entonces esa memoria se obtiene de aquí. ¿Ok? Memoria también para hacer procesamiento en paralelo. Por ejemplo, en bases de datos distribuidas hay un tema muy interesante en donde vemos cómo podemos configurar una base de datos para que una misma sentencia se ejecute de manera paralela en distintos nodos. ¿Ok? El procesamiento en paralelo pues, requiere también comunicación entre los hilos de ejecución, ¿no? Para poder obtener datos de distintos nodos y eso requiere memoria. Y la memoria obviamente se obtiene de este pool. ¿Ok? Entonces, los hilos de ejecución, digamos que se conectan a cada nodo, de repente van a requerir comunicarse entre ellos. Entonces, esa comunicación se representa a través de un área de memoria, ¿no? Se comunican a través de esta área de memoria, con ella intercambian datos. Entonces, esa memoria se saca de aquí, de este large pool. ¿Ok? Bueno, entonces, pues en general esto es lo que tiene el large pool, ¿no? Yo creo que con esto es suficiente, no hay mucho más que decir de este buffer, ¿no? Perdón, de este pool. Bueno, ya se nos acabó la clase, entonces vamos si quieren a dejarle hasta aquí. Ya nos faltan muy poquitos, ya nada más nos falta Java Pool, que son muy sencillos de entender, y Streams Pool, y con eso estaríamos terminando las principales áreas de memoria de la SGA, y ya continuaríamos con la PGA. ¿Ok? Como pueden ver, muchos conceptos. Entonces, yo quisiera que el próximo miércoles hiciéramos un quiz para empezar a practicar todo esto. Entonces, si no tienen inconveniente, ¿no? El próximo miércoles vamos a hacer un quiz que llegaría hasta pues lo que llevamos, ¿no? Hasta la parte del large pool, hasta esta parte de aquí. ¿Ok? Para que pues si repasen, ¿no? Revisen nuevamente el PDF, ¿no? O pueden apoyarse con otras fuentes y la idea sería entender bien pues todas las áreas de memoria que hemos visto hasta ahorita. ¿Ok? Ojalá de preferencia puedan avanzar en este ejercicio práctico. Es un ejercicio práctico relativamente corto, ¿ok? Que lo único que tienen que hacer es consultas para ver cómo se extrae información de las áreas de memoria que contiene la SGA. Aquí al final del tema, no tan al final, es un poquito antes de que acabe el último subtema. Hay un subtema que se llama pistas del diccionario de datos asociadas con las áreas de memoria. Échenle una leída a esto, porque estas vistas les pueden ayudar mucho para
hacer su primer ejercicio práctico. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? Entonces acuérdense, échenle una revisada para el quiz del miércoles. Y si no hay más dudas, entonces nos estamos escuchando el miércoles. Profe, Adelante. nada más recordarle la participación. Ah, sí. Sí. Bueno, pues ya si no hay otra duda, los que ya se tengan que retirar, nos escuchamos el miércoles y me quedo nada más con los que tengan duda. ¿Vale? Hasta luego, profesor. Hasta luego, buen día, cuídense. Bye, profe. Bye. Hasta luego, profe. Nos vemos, buen día. Ok, entonces ¿me repites tu nombre, por favor? Se me olvidó. Edgar Vilchis. Edgar. Ahí está, la manzanita. Muy bien, ya tienes ya no estás en ceros, muy bien. Ay, sí, ya. Vamos a hacer algunas dinámicas para empezar a que esto vaya creciendo, ¿no? Si no, al final del semestre no van a tener participaciones, ¿verdad? Bueno, ok, pues voy a ir haciendo así preguntitas, ¿no? A ver, una participación, quien me diga esto, ¿no? Y así vamos a ir anotando. Así que traten de, pues, estar al día, ¿no? Con lo que vamos. Sí, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda de sus prácticas? ¿Cómo van con sus ejercicios? ¿Todo bien? Profe, yo tengo, bueno, creo que todo bien en los ejercicios, Ajá. pero en el hostname de aquí, de utilizando la herramienta de NetMGR, Ajá. ¿le tenemos que agregar el punto hora o nada más es el hostname que configuramos en etc hosts? Es únicamente el que configura este NTC Hosts, ¿ok? Ah, ok. Otra manera sencilla de verlo, del nombre correcto, más fácil, ve qué valor tiene el archivo etc hostname, ¿ok? Y este es el valor que debes configurar. Ah, ¿ok? ok. Es una forma más sencilla, ¿no? Lo que tengas en hostname, que debe coincidir con lo que está en hosts, ¿no? Pero digamos, esa sería otra forma más sencilla. ¿Ok? Ah, ok. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias, profe. No, de qué. Cuídense, buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, nos vemos. Bueno, también ahí del Classroom, ¿qué significa eso de turned in? Ya. El turn in significa tarea entregada, digamos en español. Ah, ¿Ok? Aquí, pues no me dice que nadie ha entregado porque son participaciones. Pero no sé, mira, por ejemplo, te voy a mostrar, pues una tarea donde ya todos hayan entregado. Por ejemplo, no sé, el primer ejercicio práctico. ah, ¿Ok? ok, sí. Si te fijas, ya me parece como todas, Evaluada, sí. evaluadas. Pero, por ejemplo, si me voy aquí a la vista donde yo califico, por ejemplo, mira, aquí me dice el turn in significa todos los alumnos que ya entregaron la tarea. Por ejemplo, aquí esto es todo lo que yo ya llevo calificado, ¿no? Por eso me dice que está en 0. Tarea entregada, no, ya la tarea ya no está entregada, ya fue calificada. Tarea asignada es cuando yo la asigno a un alumno, pero el alumno todavía no la entrega o no la sube. ¿Ok? Y el turn in Ah, ok. es cuando ya le entregaste, ¿vale? Por ejemplo, aquí, pues, como todavía está de este lado, esta es la tarea que yo tengo que hacer, y aquí ya vienen los alumnos que ya la entregaron, y aquí están los alumnos que no la han entregado. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita ya la gran mayoría ya entregó el ejercicio práctico del tema 3, el 1, ya 38 alumnos ya entregaron, me faltan 6 que no han entregado. ¿Ok? Y así es como puedo ir viendo, por ejemplo, aquí voy monitoreando qué tan atrasados van, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya me di cuenta aquí que ya la gran mayoría ya está al día, ¿no? Si se fijan, ahorita casi todos van bien, ¿no? Ya todos hicieron su tarea. Ok, entonces ya todavía no pongo aquí la del ejercicio práctico del tema 4.1, pero ya lo voy a poner, ¿no? Como ya casi todos vamos al corriente, pues ya puedo ir. Se fijan, en general el grupo va muy bien, ¿no? Bueno,
Eso espero, ¿verdad? Pero por lo menos han entregado prácticamente todo el grupo, han entregado todas sus tareas. Hasta ahorita. Ok. Bueno. Ah, ok. ¿Vale? Bueno. Sí. Ok. ¿Algo más? ¿No? Creo que no. Hasta Bueno, luego. cuídense, Profe. nos vemos. Bye.